Sí, se Margarita, está conectando ahorita. ahorita que se manifieste. Presente. Bien. Alexis Roberto, ¿está? Celsi, Presente. también. Bien. Yael, nos mandas un mensajito en cuanto ya te logres conectar. Empezamos. Alexis, muchas gracias. Sí. En lo que carga. Bien, les comentaba ayer sobre toxicología, que podemos, en el ámbito de medicina legal, echar mano de ella en los usuarios consumidores de drogas a través de un examen de toxicomanía, y en los cadáveres nos vamos a auxiliar a través de un examen toxicológico de líquidos o muestras útiles para el procesamiento, ya sea sangre, humor, vitrio, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el cadáver, incluso de los gusanitos, de las larvas también. En ellas se puede encontrar sustancias de consumo ilegal. Y sobre venenos o intoxicaciones, ya sea en accidentes de trabajo, en intentos de suicidio por el consumo de algunas sustancias. Como vamos a ver, cuando es intencional, a lo mejor nos van a dar por ahí algunos ejemplos. Vamos a aprender los toxíndromes que nos van a servir para nuestro diagnóstico en los pacientes cuando ingresan o van a ingresar al servicio de medicina legal y se van a quedar con nosotros en las galeras. Es importante hacer un poquito también ahí de clínica. Si no se puede ser manejados, pues los enviamos al toxicológico o a urgencias. Listo, ya no te interrumpo, Alexis. Ok, vamos a empezar con el penúltimo tema, que es medicina legal toxicológica. ¿Le puedes dar a la que sigue, Alex? Bueno, para empezar tenemos que definir qué es la toxicología y como sabemos, pues es una parte de la ciencia que trata de los venenos. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, veneno es cualquier sustancia que introducida en el cuerpo o aplicada a él en poca cantidad le ocasiona la muerte o graves trastornos. Es importante aquí diferenciar entre varios conceptos, en este caso tóxico, veneno y propiamente la toxicología. El tóxico viene del griego toxicón, que es veneno, que en dado caso sería cualquier sustancia que causa un efecto nocivo en el organismo al momento de ser absorbido, inyectado, digerido, inhalado o aplicado. Y el veneno es la sustancia aplicada a un organismo con el fin de causar daño. Aquí se preguntarán entonces, ¿cuál es la diferencia entre un tóxico y un veneno? Pues el tóxico puede ser cualquier sustancia, ya que llegando a la dosis adecuada puede causar daño, pero no tiene la intención de causar la lesión, a diferencia del veneno, que sí, su único objetivo es causar daño a la salud. La que sigue. ¿Sí queda clara esa parte entre tóxico y veneno? Sí. Sí. También tenemos otras terminología toxicológica que es muy importante para entender este tema. Mencionaba xenobiótico, del griego xeno, que significa extraño, y biótico, vida. En general, se puede definir como una sustancia extraña para la vida o para los seres humanos. El efecto tóxico se define como el daño temporal o definitivo en la salud causado por un tóxico. También tenemos en cuenta la dosis letal, que es la cantidad de un tóxico que mata al 100% de los individuos, y la dosis letal al 50%, que es la cantidad de un tóxico que produce la muerte, obviamente, al 50% de los individuos. El MAC, que es la concentración máxima admisible para no causar daños a la salud y nunca debe de ser rebasada, y la IDA, que se define como la ingesta diaria admisible de cualquier sustancia en el alimento o en el agua potable sin que cause daño apreciable, es decir, un daño a la salud,
Ya por último está el valor umbral límite, que se abrevia como BUL, que es la concentración a la que puede exponerse un trabajador a un tóxico durante 8 horas diarias, 5 días a la semana. Bueno, una vez teniendo en cuenta esta terminología, podemos entrar un poco más en el tema y entender de qué estamos hablando. ¿Le puedes dar a la que sigue? La que sigue. Desde tiempos remotos ha existido grandes avances. Hay varios datos históricos que remontan hacia la toxicología. Uno de los más importantes surgió entre el año 115 y 62 antes de Cristo por Mitrates sexto, el cual es uno de los primeros pioneros de la toxicología. ¿El que hizo? Se supone que fue un rey muy importante, el cual tenía miedo por ser tan importante, que la gente lo llegara a envenenar. Entonces él creó como un embrebaje que contenía como más de 60 especies, el cual era un antídoto para casi todos los envenenamientos. Se supone que durante la guerra, este embrebaje lo llevaron a Roma, lo estudiaron y se dieron cuenta que pues sí, efectivamente tenía un remedio para casi todos los envenenamientos. El siguiente dato histórico que remonta a la toxicología es el papiro de Ebers, en el cual es un escrito médico egipcio. Fue creado en el siglo XVII a.C. y contiene más de 700 remedios medicinales y mágicos. Otro dato importante es el Ibn Washia, que es un escrito, el libro de los venenos, y que fue creado en Irak. También durante el Renacimiento el uso de veneno se convirtió en la herramienta esencial para cualquier asesino. En ese entonces pues se realizaban mezclas para potenciar los venenos ya conocidos. Otro antecedente histórico importante es Paracelso, el cual es conocido como el padre de la toxicología. Más adelante, Bernardino fue el fundador de la medicina ocupacional, el cual estudió más de 50 oficios, los agentes que causaban dichos envenenamientos. La que sigue. Ya a finales del siglo XVI, el uso de los venenos se convirtió ya en un arte y un oficio. La mayoría de la población pues ya estaba más consciente de esto y incluso pensaron que podía llegar a ser pandemia porque ya había muchos envenenamientos en ese entonces. En el siglo XVI y XVII, el rey Luis creó el Chambre Ardente, que es una orden dedicada a la investigación de crímenes relacionados con el envenenamiento. Más adelante, Matthew Orphey es considerado el padre moderno de la toxicología, realizó el primer tratado formal. Y en el siglo XX se popularizó el uso de cianuro. Se sabía que con cantidades mínimas que se tomaban los soldados podían provocar el suicidio rápido, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. El último dato histórico que tenemos acerca de la toxicología es en Holanda, cuando se fundó el primer centro de investigación para el progreso de la farmacia, catalogando diversos medicamentos y su relevancia clínica y toxicológica. La que sigue. Bueno, para entrar un poco en el tema, tenemos que como un tóxico, pues lo tenemos que clasificar. En la literatura que me basé, pues los clasificaban según su origen, su estado físico, su órgano blanco, su composición química y su mecanismo de acción. En cuanto a su origen, se subdividen en 4, que son tóxicos de origen animal, botánico, mineral y sintéticos. En el estado físico es la manera en que encontramos al agente, es decir, si lo encontramos de forma líquida, sólido, pulvorulento o en forma gaseosa. El órgano blanco, es decir, al órgano al que afecta, en este caso los más importantes o los que más encontré es que es hepatotóxico, nefrotóxico, hematotóxico y etcétera, porque puede afectar a cualquier órgano. Por su composición química, pues pueden ser aminas aromáticas o hidrocarburos halogenados.
Y por su mecanismo de acción, principalmente lo subdividen en tres: inhibidores de sulfirilos, inhibidores de la colinesterasa y productores de la metahemoglobina y otros más. La que sigue, por favor, Alexis. También referían en cuanto al apartado de toxicología, la toxicocinética. Esta se puede definir que es el curso de toda sustancia toxicológicamente activa que recorre el organismo. En ese apartado pues tenemos el famoso el ATME, o en este caso el ATPE, que significa la absorción, distribución, biotransformación y eliminación de este tóxico. En la práctica, los niveles de sangre de un tóxico se pueden considerar así. Tenemos que tener en cuenta la concentración terapéutica, la concentración tóxica y la concentración letal. En lo que es en la concentración terapéutica, el nivel de la sangre es el nivel en la sangre después de administrar la dosis efectiva en humanos. La concentración tóxica es el nivel asociado con manifestaciones nocivas en humanos, y la concentración letal pues es el nivel en que un tóxico causa la muerte de una persona después de administrar dicho tóxico. ¿Le puedes dar a la que sigue? Bueno, en primer lugar pues tenemos la absorción, que desde el punto de vista clínico, la vía de absorción más importante fundamentalmente es la vía digestiva, pero pues también tenemos la vía respiratoria, la cutánea, la mucosa y la parenteral. En la vía respiratoria pues tenemos todo lo que constituye a venenos gaseosos y también pueden ser venenos sólidos. También tenemos la vía cutánea, que pues en este caso es a través de la piel. Puede ser la piel sana o la piel lastimada. Pueden penetrar sustancias cáusticas, tinturas, solventes, en fin. Y la vía parenteral, con sus diferentes variedades, por ejemplo, intramuscular, subcutánea, intradérmica, en el cual pues se administran tóxicos a través de esta vía. Y en la vía mucosa, que comprende principalmente la conjuntiva de los párpados, la mucosa nasal, la sublingual y la rectal. En cuanto a la distribución, tenemos que el tóxico es absorbido y pasa al comportamiento central, es decir, a través de la sangre, o al comportamiento periférico, es decir, a los tejidos de depósito. Este proceso de redistribución constituye un mecanismo de defensa porque permite al organismo degradar lentamente al tóxico. Hay varios factores que van a intervenir aquí, principalmente es la distribución y fijación del tóxico con el coeficiente de liposolubilidad o hidrosolubilidad, la unión a proteínas, la reacción química y el grado de ionización. Ya por último, penúltima, tenemos lo que es la biotransformación. En esta vamos a tener el objetivo de eliminar al tóxico o convertirlo en sustancias menos dañinas para el organismo. Aquí tenemos tres fases, que son la oxidación y reducción, la hidrólisis y por último la conjugación. En la fase de eliminación o excreción, tenemos varias vías, principalmente el pulmón, la bilis y el riñón. En el pulmón principalmente se eliminan los anestésicos locales y en la bilis encontramos sustancias hidrosolubles. En el riñón, que es la principal vía de eliminación de los tóxicos, podemos encontrar propiamente dicho a los tóxicos o a sus metabolitos en este caso. ¿La que sí? Ajá. Aquí comenzamos con la parte de la intoxicación, cómo la vamos a dividir, ¿no? Cómo la vamos a encontrar, la voluntaria, accidental, laboral y la homicida. Nada más se le agrega una más. Se le agrega una más que yo encontré que no aplica acá, pero que la manejaban en los libros, que es la intoxicación por ejecución. Esta lo que dice es que es un prototipo de intoxicación aguda, que se emplea un tóxico para ejecutar una pena capital a dosis elevadas y absorbidas con rapidez. Los ejemplos son la cicuta, el CNH, en la cámara de gas y la inyección letal, etcétera, ¿no? Fuera de eso vamos a empezar con las otras 4 que venían en el temario. La intoxicación criminal corresponde al empleo intencional del tóxico con fines criminales. El tóxico puede reunir ciertos requisitos, entre ellos va a no presentar propiedades organolépticas, o sea que no puede ser perceptido con los órganos de los sentidos, ser de fácil adquisición, eficaz a dosis bajas, que produzca síntomas fácilmente confundibles con otras enfermedades banales y de fácil aplicación en comidas o bebidas,
Dice que los tóxicos utilizados con fines criminales a lo largo de la historia han sido entre otros el arsénico, el cianuro, plaguicidas, etc. Y entonces aquí hay diferentes cosas que pueden caracterizar a una intoxicación criminal. O sea, está desde la intoxicación aguda, que puede causar un efecto en minutos, hasta la intoxicación crónica, que puede tener efectos hasta pasados unos meses. Dentro de nuestro haber, vamos a tener criterios que justifican el estudio toxicológico. En los homicidios van a ser todos. La profundidad del estudio según las circunstancias de la muerte y del propio cadáver nos van a inducir a hacer el estudio, pero en todos se debe de valorar. En los suicidios todos igualmente. Vamos a tener una profundidad del estudio y según las circunstancias de la muerte y del propio cadáver igual. En los accidentes, todos, tanto de tráfico como laborales, es imprescindible las determinaciones de alcohol y drogas de abuso. Las muertes naturales van a ser limitados, más que nada va a ser la búsqueda más como causa de la muerte, como tratamiento que se guía o una mala praxis. En drogodependientes, todos, especialmente drogas de abuso, las más comunes, cocaína, anfetaminas. En las muertes por causas desconocidas, todas, y vamos a tener una profundidad del estudio exhaustivo porque puede alcanzar las circunstancias de la muerte, ya que tenemos una causa de muerte desconocida, podemos encontrar la razón ahí. Y lo que vamos a entender por intoxicación criminal es el empleo intencional de sustancias tóxicas con fines criminales. Cuando lo que se busca es la muerte, el homicidio quedaría tipificado como asesinato. Y la vía más usada es la digestiva. Va a ser mezclado con alimentos, bebidas, aunque dependiendo de la circunstancia podría haber más de una vía de acceso, como dijo Ceci. Cada tipo de intoxicación tiene diferentes características. Por ejemplo, el arsénico, que es imperceptible. El cianuro, que lo encuentras en alimentos básicos como la almendra, la semilla de manzana. El dimetilmercurio, que tiene síntomas después de meses, o la tetrodoxina, la del pez globo, que mata en cuestión de minutos, por ejemplo. En la intoxicación voluntaria la vamos a dividir en dos, básicamente. La primera sería la autolesión, donde este tipo de intoxicación corresponde a los suicidios por intoxicación. En un porcentaje muy elevado los tóxicos empleados son medicamentos combinados en altas dosis. Normalmente no se ocupa un solo medicamento, se ocupa más de uno. También se utilizan bastante los plaguicidas, sobre todo en medios rurales, lugares rurales. Y una característica importante de esas intoxicaciones es la reincidencia, o sea que son varios intentos de suicidio, siendo la morbilidad mucho mayor que la mortalidad. Y luego la otra parte es la drogadicción, que en la OMS la vamos a encontrar más relacionada a la farmacodependencia, que nos dice que es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, y lo va a caracterizar por modificaciones en el comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco de forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. Nosotros tenemos en un ejemplo claro pues es la abstinencia del alcohol, en donde por ejemplo tenemos la intoxicación alcohólica, que es el trastorno inducido por el alcohol, pero tenemos el síndrome de abstinencia cuando no se está consumiendo, cuando se deja de consumir por periodos largos. Y podemos encontrar demencia, psicosis, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos del estado de ánimo, diaforesis, o sea, muchas cosas. ¿Eso cómo lo vamos a explicar? Bueno, porque el alcohol tiene ciertas afectaciones a nivel neurológico, donde se sintetizan neurotransmisores. Por ejemplo, se deja de consumir alcohol, disminuye el GABA y empieza a tener afectaciones a niveles sistémicos. Todo esto nos va a ocasionar estos estados, el síndrome de abstinencia. Luego tenemos la intoxicación accidental. Es aquella donde se produce de forma fortuita. Las intoxicaciones accidentales son muy numerosas y por sus propias características es posible prevenirlas mediante educación sanitaria. Son más comunes en niños. Medidas de seguridad, aplicación estricta de la ley, son muy importantes en niños. De hecho, más del 90% de las intoxicaciones infantiles son accidentales y de ellas el 85% se producen en niños de 2 a 4 años. Los orígenes de las intoxicaciones accidentales pueden ser muy variados.
y encontramos, por ejemplo, las alimenticias, consumo de productos contaminados, frutos, semillas contaminados por pesticidas, picaduras de animales, absorción accidental, por ejemplo, domésticas, por gases, por ingestión de productos de droguería, medicamentosas que pueden deberse a autoprescripción, de alguien que consume el medicamento que le dijeron o que él se imagina que le va a ayudar, errores sobre las dosis, eso también es muy importante. Por ejemplo, siempre nosotros en los pacientes infantiles se manejan gotas, se manejan dosis muy puntuales que a veces ni siquiera vienen pautadas en el frasco. Los errores en las dosis pueden ser muy comunes. Confusión con el producto, ingestión en la infancia de cualquier producto tóxico también, la drogadicción por sobredosis, impurezas y contaminantes, y las profesionales, que en la industria se pueden producir dos tipos de intoxicaciones con calificación jurídica distinta: la aguda, accidente de trabajo, y la crónica, que se clasifica como enfermedad profesional. La contaminación medioambiental por vertidos industriales o actividades diversas, industriales, agrícolas. Y la intoxicación laboral, que dice las intoxicaciones ocupacionales se pueden presentar por una mala manipulación de la sustancia, por poca protección personal, nulo conocimiento de los efectos y cuidados, además de una mala rotulación. Esta es de las más importantes porque es cierto que el manejo no está siempre al 100%, son pocas las empresas que tienen este control al 100%, como vemos en esta tablita, que es un ejemplo nada más. Los trabajadores expuestos en ninguna industria, ya sea agrícola, construcción, de servicios, manufacturera, química, de metal, o sea, ninguna tiene 0% exposición a químicos con potencial intoxicante. Todas tienen algo, hasta la oficina con pinturas en la impresora tiene el potencial de intoxicar a una persona si esta persona no lo manipula bien. Entonces depende de la persona, del trabajador, del profesional, depende de la seguridad de la empresa, de que siga los lineamientos laborales, etcétera, ¿no? En esta podemos encontrar los trabajadores expuestos 11.6% en construcción y los trabajadores que manipulan el 35%. O sea, dependiendo de cada industria va a ser el nivel de exposición. El menos expuesto, por ejemplo, es el del administrador o banca, o sea, los oficinistas, y manipulan solo el 7.1%. Y después pasamos al toxíndrome o síndromes tóxicos, que va a denotar un conjunto de signos y síntomas que se observan después de la exposición a una sustancia. Incluye anormalidades agrupadas de índole fisiológico, de signos vitales, de apariencia general, de la piel, de ojos, membranas, mucosas, pulmones, corazón, abdomen y del examen neurológico. Estos muchos ya los hemos visto en el hospital. Los toxídromos son más útiles cuando la exposición es a una sola sustancia, o sea, cuando nosotros tenemos un paciente que ha estado expuesto solamente a un solo tipo de intoxicante, es más fácil que cuando estuvo expuesto a 3 o 4, porque los síntomas van a ser variados y la identificación va a ser mucho más difícil. Lo que nosotros debemos de usar y apoyarnos siempre va a ser la historia clínica y el examen físico completo. Siempre acordarnos que la estabilidad del paciente es lo primero y después se va a hacer la indagación para saber cuál fue el daño, qué fue lo que le causó el daño. Siempre con un paciente estable se puede trabajar más fácil. Bueno, y aquí me voy a seguir un poquito porque les voy a presentar esta tablita. Bien, ¿me escuchan? Sí. En lo que proyecta su imagen. Sí. Se escucha. Ya está. Ok. Hablando sobre la toxicología médico-legal, hay unos videos en YouTube sobre la historia interesantes, sobre casos forenses, sobre homicidios. Ahí si tienen un tiempecito, hay que verlo, son intoxicaciones por algunas sustancias de las que mencionó y cómo a través de la ciencia llegaron a descubrir
lo que no se podía percibir, oler o detectar en el sistema. Hay un caso sonado déjenme recordar el nombre, es francés, Madame Lafargue, algo así, no sé cómo se pronuncia, pero es interesante. Tiene un tiempecito, leanlo. Cómo llegaron a descubrir que a ese homicidio. Continuamos, Alexis. Sí, bueno, este artículo que encontré, que lo titulé Martes Toxicológicos, se los voy a pasar al grupo. Me gustó mucho porque te engloba las etiologías por medio de los hallazgos clínicos y eso es algo que nos puede ayudar. Bueno, yo considero que nos puede ayudar, por ejemplo, bradicardia, ¿no? Hipotensión, miosis, taquicardia, hipertensión, midriasis, diaforesis, taquipnea, hipotermia, convulsiones, bradipnea, hipertermia, etcétera, ¿no? Son esos los síntomas principales. Y a cada uno le pone una, ¿cómo se llaman esas siglas? Una mnemotecnia. PACET, por ejemplo. FAST, taquicardia. En donde, por ejemplo, taquicardia, una paciente que encontramos con taquicardia, que tenemos sospecha de intoxicación, podemos buscar en la F otras formas de cocaína, frenón, anticolinérgicos, antihistaminas, antipsicóticos, anfetaminas, alcohol, simpatomiméticos como cocaína, cafeína, anfetaminas, teofilina. Si tenemos, por ejemplo, hipotermia, CULS, ¿no? La mnemotecnia CULS, monóxido de carbono, opioides, hipoglicémicos orales, insulina, licor, sedantes, hipnóticos, hipertermia NASA con neurolépticos, nicotina, antihistamínicos, salicilatos, anticolinérgicos. Entonces te lo engloba de tal manera que obviamente son muchas sustancias, no podríamos enfocarnos solamente a una, porque son muchas sustancias las que te pueden intoxicar. Ya vimos la diferencia entre intoxicantes y venenos, entonces es también clave encontrar ese tipo de diferencia. Hipertensión, por ejemplo, cocaína, suplementos de tiroides, suplementos de medicamentos para tiroides, simpaticomiméticos, cafeína, anticolinérgicos, nicotina. En el caso de la diaforesis tenemos los simpaticomiméticos, los organofosfatos, la aspirina y otros salicilatos, también la peniciclina. Las convulsiones tenemos Otis Campbell, donde tenemos organofosfatos, tenemos ionacida, simpaticomiméticos, cocaína, anfetaminas. O sea, son muchas sustancias que pueden causar convulsiones. En este caso, de acuerdo a esta tablita, nos puede orientar para que el síntoma que nosotros veamos en el paciente, el signo, el hallazgo clínico, lo podamos asociar a un producto. Sí, ¿Nos está pasarías interesante esa para la tablita? práctica clínica, me gustó. Pero hay que tenerlo bien presente para urgencias. Gracias. Y entonces, sí, ese archivo está muy bonito. Y entonces, lo que tenemos ahorita es las intoxicaciones más comunes, ¿no? Las que son por opioides, heroína, morfina, metadona, codeína, fentanil, y los resultados más comunes que vamos a tener, la depresión del sistema nervioso, miosis, depresión respiratoria y los signos y síntomas adicionales que podemos encontrar, la hipotermia, bradicardia, muerte por paro respiratorio, edema pulmonar. En los simpaticomiméticos tenemos la cocaína, las anfetaminas, la efedrina y lo que vamos a encontrar es la agitación psicomotora, midriasis, diaforesis, taquicardia, hipertensión, hipertermia. Y los signos y síntomas adicionales van a ser las convulsiones, rabdomiólisis, infarto del miocardio, muerte por convulsiones, paro cardíaco, hipertermia. Entre los colinérgicos vamos a tener los organofosforados, los carbamatos y vamos a tener la salivación, lagrimeo, diaforesis, náusea, vómitos, micción, defecación, fasciculaciones musculares, debilidad,
broncorrea, y los asociados van a ser bradicardia, miosis, miriasis, convulsiones, parálisis, muerte por paro respiratorio secundario a parálisis o broncorrea, convulsiones. Y los anticolinérgicos va a ser la escopolamina, atropina, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, y vamos a tener alteración de estado mental, la midriasis, la piel seca, que por ejemplo ese no lo conocía, la piel seca en los anticolinérgicos, o enrojecida, retención urinaria, disminución de ruidos intestinales, hipertermia en mucosas secas, y los asociados o adicionales van a ser convulsiones, disritmias, rhabdomiólisis, muerte por hipertermia y disritmias. Como ven, todos se parecen, todos, alguno tiene algo de otro y así, pero también tienen algo que los caracteriza. En el caso de los anticolinérgicos, por ejemplo, lo de la piel seca enrojecida es algo que no tienen las demás. Son cosas que nos pueden orientar en la parte clínica, obviamente, a saber con qué se intoxicó. Y en esta tabla lo que vamos a tener son los agentes y los antídotos. Por ejemplo, la intoxicación por acetaminofén, y el antídoto sería el N-acetilcisteína. En caso de metanol, de glicol, el etanol y el fomepizol. El monóxido de carbono, vamos a tener el oxígeno hiperbárico. Aquí le pusieron hiperbariátrico. No sé si se escriba, pero creo que no, hiperbárico. Pero, por ejemplo, en la intoxicación con monóxido de carbono, nosotros vamos a darnos cuenta por la historia clínica, un paciente que estuvo expuesto a humo, y nosotros nos damos cuenta de que el paciente tiene esa historia, que pasó ese suceso, y nos damos una idea, ¿no? Que el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho más grande por la hemoglobina, y que obviamente nosotros le vamos a poner el oxímetro y nos va a salir 94, 92%, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien el paciente, porque lo que tiene es monóxido de carbono. Lo que tenemos que hacer en el caso de que sea un paciente adulto, pues se aplique la administración de oxígeno. En el caso de que sea una mujer embarazada, se recomienda la cámara hiperbárica. Y por ejemplo, en los otros, por ejemplo, los opioides, le tenemos la naloxona, los anticolinérgicos, la fistosmina, esa, las benzodiazepinas, con el flumacenil, etcétera, ¿no? Hierro, digoxina, betabloqueadores, antidepresivos tricíclicos con bicarbonato de sodio, bloqueadores de canales de calcio con calcio, insulina, dextrosa, hipoglucemiantes orales, dextrosa, glucagón, etcétera. Básicamente era esa la intención, que vieran más o menos los antídotos. Obviamente no de esas, solamente la de monóxido de carbono creo que es la que es más común que hemos manejado, algunos de nosotros. Fuera de eso creo que, bueno, a mí no me ha tocado ninguna de las otras, pero puede ser un inicio para que las empiecen a conocer y sepan más o menos cómo se manejan. Sí, son preguntas del examen nacional, aprendan el antídoto. En el monóxido de carbono, pues también creo que la vimos en asfixias, ¿no? Es un caso común. Vimos que tiene afinidad por la hemoglobina. En las intoxicaciones por monóxido de carbono, en un cadáver resalta al exterior el tipo de lividez. Vimos que las livideces eran rojitas. En la intoxicación por monóxido de carbono cambian a un color asalmonado. Ajá. Y vamos a tener los signos típicos que encontramos en todas las asfixias. Y pues sí son muy comunes en las temporadas de frío por el uso de agua fresca, calentadores y otras cosas. Adelante. Tuvimos un caso, bueno, en las noticias salió un caso este enero, porque hubo una temporada de mucho frío en Texas y la gente se encerraba y empezaba a prender leña dentro de la casa y o empezaban a prender cosas que daban calor como motores, etcétera, y no tenían una buena ventilación, y entonces les sucedía eso. Sí, es común. Sí, también vemos con las fugas de gas, intoxicación por gas, butano. Bueno, continuamos. Gracias. Y bueno, nada más para terminar lo del certificado toxicológico, les llené uno, sé que algunos ya los leyeron, los han visto, y yo lo puse nada más como ejemplo, ¿no?
los datos, la ficha de datos, todo esto es inventado, ¿no? Con orientación en tiempo, no. Espacio sí, y lugar no. Delirio. Con discurso coherente, pues no. Citaciones no. Pensamiento normal, pues sí. Acelerado, no. Lento, sí. O sea, le fui llenando más o menos lo que yo consideraba. Este documento, por ejemplo, nunca lo he llenado de manera presencial, digamos, pero lo fui llenando de manera que yo me imaginaba un paciente en un estado etílico, ¿no? Eso nada más era como un ejemplo para terminar con lo del certificado. Y pues ese se los voy a dejar así. Y listo. Eso sería todo. Sí, bien. Aquí vamos a hacer hincapié en lo que es certificado toxicológico y toxicomanía. Son términos que confunden. Un examen toxicológico pues es a través de estudios de gabinete o de laboratorio para llegar a determinar la sustancia que produjo la intoxicación. Y un examen de toxicomanía, que es lo que nos solicita en el área legal el Ministerio Público, es para investigar si es fármaco dependiente a una sustancia. Ese tipo de certificado de toxicomanía es el que nosotros llevamos a cabo en el área de medicina legal. El delito que investiga el Ministerio Público es delitos contra la salud y él busca investigar si es con finalidad de consumo o comercio. Entonces a nosotros nos da la tarea de hacer ese certificado, de valorar si es o no adicto, consumidor habitual, esporádico a alguna sustancia. También, ¿qué otra utilidad tiene? Pues en los hechos de tránsito hay que determinar si es un certificado de ebriedad o de conductor, que se le llama, para ver si viene bajo los influjos de alguna sustancia o droga. Es común en los conductores de tráiler usar estimulantes del sistema nervioso como los derivados de las anfetaminas o incluso cocaína. Y pues se van a dar cuenta también en la práctica clínica las complicaciones frecuentes que hay por el abuso y uso excesivo de estas, puesto que llegan a un síndrome de tolerancia. Entonces necesitan mayor cantidad para su consumo. Y es cuando encuentras en personas jóvenes eventos vasculares cerebrales, infartos, arritmias, que te sospechas, pues, desde la profesión hasta que te llegan al servicio de urgencias y obviamente muchas veces lo niegan. Lo común en los traileros son el uso de la metanfetamina o denominado también pericos por el color de la cápsula, que es un color verdecito y es muy pequeña. Como los traileros tienen que recorrer toda la República Mexicana, bueno, se toman en cierto tiempo, se toman 1, 2, pero hay quienes ya han abusado, ya una cápsula ya no tiene el efecto que lo tenía antes, esa es su tolerancia. Entonces, para eso los pasan, pensando en un percance automovilístico en donde hay implicación de lesionados o muertos. Bueno, es nuestro deber hacer ese examen, y si sospechamos, bueno, hay que tener presente, ¿no? Ya nos ponían por ahí los signos de intoxicación por simpático-miméticos. Hay que describirlos y valorarlos. O bien, si viene bajo el influjo del alcohol, en estado de ebriedad, con aliento etílico, por el efecto de cocaína. Esos son los certificados de toxicomanía. El examen toxicológico, bueno, ya nos vamos a auxiliar con una prueba de laboratorio pertinente para buscar la sustancia o el metabolito de en sangre. Y pues ya es un poquito más el uso en cadáveres. En las personas detenidas no se usan incluso ni el alcoholímetro, más que sea la prueba que está autorizada. Todo está fundamentado con las leyes. El alcoholímetro es para en la Ciudad de México para los conductores, los cuales pues deben dar ceros. Todos los conductores de maquinaria pesada, de tráiler, de transporte público, deben de dar de 0 miligramos de alcohol en sangre.
o miligramos por decilitro. Y es lo que a veces nos llega a los camioneros con su hojita o ticket del alcoholímetro. Llega con tantos miligramos y ellos llegan a reclamar, pero que por qué los detienen si no tomaron. Bueno, por la mínima cantidad que sea, son detenidos y eso nos está hablando de que el alcohol lo consumieron un día antes o que tomaron 2 días antes y sale positivo. Entonces la gente es bien astuta también y te dicen que es por el astringosol, por el Listerine, que por eso salió positiva su prueba, pero es obvio que no. No consumieron ese día, pero sí tomaron. Entonces ese tipo de conductores no deben de ingerir alcohol. Si tienen algún familiar que sea transportista, pásenle el dato, porque si no, se va a ir al torito. ¿Qué más podemos aportar sobre esto? El certificado de toxicomanía, vamos a buscar su patrón de consumo. Hay que preguntarle a los pacientes desde cuándo comenzaron a probarlo, qué edad tenían, cómo lo consumen. Por ejemplo, hablando de la marihuana, cómo la preparan, en papel, en pipa, ¿cómo se llaman estas? Ustedes sí saben más. Como lamparitas para fumar. Me ha llegado a sorprender porque la ponen en fruta, en una manzana, le hacen un agujerito y ponen la marihuana y por el otro un poco le hacen otro y la prenden y traen su manzana o su naranja. Es increíble a veces las formas. Y pues otra es preparar en alimentos. Aquí en esta zona se daban o todavía se dan los rapes, que bueno, a veces hay operativos. Estas fiestas para el consumo de sustancias tipo hippies, van de aquel lado por la autopista, a la altura de Río Frío. Para por si quieren ir. Entonces hay rapes. Cuidado, jóvenes, porque a veces hay operativos. La marihuana pues sigue siendo ilegal. La Secretaría de Salud está haciendo su norma oficial para el uso medicinal. Al parecer ya fue aprobada en este año. ¿Qué más le puedo decir sobre la marihuana? ¿Qué datos? Bueno, ya vimos. Preguntamos su patrón de consumo, cómo la consumen, qué cantidad consumen, 1 o 2 cigarrillos. Es importante establecer si ha aumentado la cantidad desde que inició hasta la fecha, ha aumentado el número de cigarrillos que consumen, cómo la consumen. Ese es su patrón de consumo. Los efectos, hay que preguntarles qué te hace sentir, qué efectos has logrado. Por ahí vamos a despertar, vamos a ver a quién le preguntamos cuáles son los efectos que produce la marihuana en el cuerpo, qué les hace sentir a las personas. ¿Qué nos dice? Yo. Alan. Ani, a ver. ¿Cuáles son los efectos de la Perdón. Pues dice que a dosis bajas, cuando todavía no se acerca la intoxicación, puede haber más como desinhibición, relajamiento muscular, problemas para construir un lenguaje, pero cuando ya hablamos de cantidades todavía agudas, pero ya más elevadas, ya puede haber ilusiones, alucinaciones, puede haber despersonalización, taquicardia, puede aumentar el apetito. Lo más característico es la inyección conjuntival. Puede llegar a haber hipotermia, debilidad, paranoia, cambios en el estado anímico, desinhibición, creo que esa ya la dije. Y también doctora, un profesor nos comentaba que el uso de marihuana prolongada puede correlacionarse futuramente con el desarrollo de una esquizofrenia, pero no así en pacientes o personas en las que, por ejemplo, sean políglotas o hablen más de un idioma. Por lo tanto, ahí como que se contrarresta alguno de los efectos. Eso nos lo comentaba un doctor. Okay. Bueno, sí hay varios estudios respecto al consumo crónico de la marihuana. Si se empieza el consumo
antes de que el sistema nervioso o el cerebro madure, hay mayor predisposición a patología. Una que está muy estudiada es la agresividad. Si sabemos que el efecto benéfico de la marihuana podría decir que es tranquilizarlo, relajarlo, bueno, si no la consumen va a potenciar esa agresividad ya que afecta a los lóbulos frontales y se ve principalmente en adolescentes. Tiene otros efectos adversos como la azoospermia, disminución de la cantidad de espermatozoides y demás, pero creo que el más importante en el ámbito legal es el consumo en los adolescentes y o a edad muy temprana. Se pueden llegar a sorprender cuando los entrevistas te dicen que a los 11 años empezaron a probar la marihuana, otros a los 10 o a los 9, y depende mucho del entorno social en donde se desenvuelvan. Desafortunadamente, pues es en los lugares más pobres, en donde se ve que empiezan a consumir esto y pues sí, lamentablemente creo que el iniciar a edad temprana sí los llega a afectar. Margarita. Ah, sí. Yo también quería comentar que dentro de los efectos de la marihuana era que experimentan una euforia placentera, además de una sensación de relajación, pero también pueden incluirse una percepción sensorial, por ejemplo, cuando ven los colores mucho más brillantes, además de risa, y lo que es alteración de la percepción del tiempo. Sí, aquí depende. A ver, ¿quién me dice cuál es la sustancia? La fórmula, el ¿de qué? Tetra. ¿De cuál? THC. El THC, el tetrahidrocannabinol. Ajá. Bien, depende a veces de la planta, en donde se encuentre más esa sustancia concentrada o no, porque no es lo mismo fumar la semilla que la hoja. Entonces, y la concentración del tetrahidrocannabinol es cuando puede llegar a dar esos efectos alucinógenos, que a la mayoría de los consumidores al parecer no les gusta el efecto alucinógeno, o potenciar su creatividad, que los colores los hacen más vívidos o no. No tanto más, cae en un como alucinógeno. Tiende a concentrarlos en la actividad, y eso lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en los albañiles, que su trabajo es muy pesado. O en los de humanidades. En los de humanidades, en el de la facultad, ¿no? Los mosh. No son más, el mosh. Bueno, los movimientos o de los porros, también lo consumen. En nuestro entorno, pues son ellos principalmente, pero hacen que se concentren en la actividad o refieren que el trabajo se les hace menos pesado. Pero en sí es que les ayuda, afecta a cierta parte del cerebro que les ayuda a concentrarse y a distraerse de los medios externos, el ruido y demás, y se concentran más en su actividad. En los artistas, por ejemplo, hablo sobre pintores, escultores, o incluso hasta escritores, es el efecto que buscan de la marihuana. Entonces, esa es otra pregunta que hay que hacerles y a veces hasta se llegan a sorprender cuánto saben. Hay otros que ni siquiera, de plano la fuman por fumar, o ni siquiera saben fumarla. La conocen muy bien, macho, te hablan de la planta macho, de la planta hembra, te enseñan sus sobrecitos y llegas a ver cómo la distinguen, o cuando se las venden, les venden orégano, creo. Entonces, desde ahí nosotros vamos juntando puntos para ir determinando su farmacodependencia, que es la finalidad en el ámbito legal que buscamos para ayudarle al Ministerio Público a resolver su duda. Entonces, ya hablamos su patrón de consumo, sus efectos. Vamos a indagar sobre su síndrome de abstinencia. ¿Quién me dice qué es el síndrome de abstinencia? Bárbara. Se puede decir que son los signos y síntomas que se producen al no recibir la sustancia cuando ya hay un nivel de dependencia muy alto, ¿no? Que pueden
pueden consistir en sudoración excesiva, irritabilidad, agitación, vómitos, escalofríos, diaforesis, entre otras. Con respecto a la marihuana, lo que más se presenta pues es la irritabilidad, ansiedad, falta de sueño. Ujú. Bien, entonces eso es lo que vamos a buscar con respecto a la marihuana. Si podemos o ellos nos refieren otra, bueno. Y la abstinencia hay que ver cuánto tiempo también, documentar en cuánto tiempo llegaron a aguantar ese malestar que nos refieren. Y nos vamos a otro siguiente paso, que es la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Ana Karen. Es como una dosis a la cual el paciente ya o la persona ya está acostumbrada y va requiriendo más de esa sustancia para obtener el mismo efecto que a una dosis más baja. Así es, aumentó su cantidad para tener el efecto placentero o el efecto deseado. Ajá, hay ocasiones que ellos hablan maravillas de la marihuana y dicen que no han requerido mayor dosis, que con un cigarro que se siguen fumando, consiguen el efecto. Eso te lo dicen los adolescentes porque apenas va empezando, pero al final de cuentas, la realidad es que no, que se fuman hasta 7 cigarros al día y ya no la pueden dejar. Uh-huh. Necesitan mayor cantidad o fumarla al menos. Pasamos de la tolerancia, bueno, vamos a investigar también su entorno biopsicosocial. ¿Qué entienden por esto? ¿Qué le preguntarías? Andrea. ¿En qué mes vive? Ajá, vamos a preguntarle si le ha ocasionado problemas con su familia. Ajá, recordemos, estamos en el ejemplo de la marihuana. Muchas veces los hace más violentos, hay que ver si hay problemas de violencia familiar. Lo niegan, pero o que ellos te dicen, es que mi mamá no me da permiso, o sí, mi esposa se enoja y me salgo a fumar, o me subo a la azotea a fumar para no causarles problemas. Ajá, legales. ¿Cuántas veces es que ha sido detenido por portar marihuana y demás? Entonces es la tercera vez que me remiten a esta instancia porque me encontraron ya nada más la pipa, pero no la traía. Entonces, legales, incluso llegan a estar en reclusorio. En reclusorio también la consumen, les pasan las drogas, las famosas mulas. Aquí también que incluso para en los aeropuertos, ¿no? Se ha visto que se meten preservativos o condones llenos de cocaína en el recto o la vagina. Hay muchas cosas de cómo la están transportando en las personas, en el cuerpo, en implantes. Bueno, ya me salí del tema, es muy interesante. El entorno biopsicosocial, ya vimos eso, y pues al final la valoración clínica, que es lo que vamos a plasmar también en nuestro certificado, que nos van a decir qué efectos en la superficie o qué le vamos a buscar, empezando de arriba hacia abajo. Alan, ya nos decías, ¿qué encontrábamos? ¿Con inyección conjuntival? Ajá, los ojos rojos. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? ¿No les dijeron? Alan. Nada. Aldo. Es que luego falla su internet de Alan y luego se traba su micrófono, pero ya mandó mensaje. Alan, a ver. ¿Qué otros signos vamos a encontrar en un consumidor de marihuana?
Ok, voy a tratar de buscar mi archivo, unas heridas por arma de fuego y las enviamos para analizarlas y las punzantes, ¿no? Sí, doctora. Ya, doctora. En las heridas cortantes, punzocortantes, ahí no hubo duda de las que vengan en el... Ajá, de lo que más venga en el examen también sería buena idea. Ajá. O nos podría hacer una guía con imágenes. Nosotros repasamos. Bueno. Sí, no se crean, las lesiones son, a veces no son muy típicas o del libro que quisiéramos encontrar, ya saben, no todo puede ser del libro. Y pues la experiencia es la que se las va a ir dando. Pero sí vamos a ver qué encontramos. Con respecto a la teoría, bueno, pues ustedes fueron haciendo sus apuntes. ¿Quién nos dio armas punzocortantes? ¿Daniela? Yo también las vi. Sí, Bárbara. Ujú. ¿Me escuchan? Sí, pero no se ve. Sí. ¿No se ve mi pantalla? Ya se ve. Ah, sí, ya se ve. Ah, bueno. A mí me tocó la descripción de 2 sesiones, pero... Bueno, yo puse que se observa una foto de base de cráneo de un cadáver masculino aproximadamente 40 años de edad que presenta maxilar superior íntegro de características normales, sin soluciones de continuidad, paladar en forma triangular, porción del hueso palatino izquierdo con mayor prominencia que el derecho, además de una dentición permanente con ausencia del primer premolar derecho, terceros molares erupcionados bilateralmente, fractura bilateral de ambos caninos en su porción distal, resto radicular del primer premolar izquierdo, ligera recesión del hueso alveolar en múltiples órganos dentarios, específicamente en el 15, 16, 17, 18, 21 y 22. Aparentemente se muestra una ligera desviación de la línea media hacia el lado derecho, obturación probablemente con amalgama en el órgano dentario 16, sin evidencia de atrición y abrasión, ausencia de mandíbula, Bomer y esfenoides sin alteración. Bien. Aquí explícales a tus compañeros, porque también es otra numeración que ocupan los odontólogos. ¿Cómo empiezas a numerar los órganos dentarios? ¿Cuál es la pieza considerada número 1 y a partir de dónde vas describiendo? ¿O sí, ya lo vieron? Pues, ¿no es necesario? ¿No? A ver, Margarita. Ay. Bueno, pues el primer número va a hacer referencia al cuadrante. O sea, es que, por ejemplo, las piezas dentarias se van a dividir en cuadrantes. Que en este caso van a ser, son 4, en este caso van a ser 2 superiores y 2 inferiores. Tanto superior, en este caso, derecho como izquierdo, igualmente en la parte inferior. Pero, ¿puedes ayudarte con tu cursor para señalarles? Ajá. A ver. ¿Cómo dividirías el maxilar? ¿A partir de dónde? Sí. Ok, da. Bueno, como les había comentado, la parte de los cuadrantes pues va a ser, bueno, se va a trazar como si